Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, que lleguemos a más de 1000 likes, que lleguemos a más de 1000 suscripciones en este video si es posible. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Normalmente siempre te traemos lo mejor de lo mejor y siempre trayéndote el de primero, completamente toda esa información detallada. En fin, ya se puede descargar la nueva beta de Delta Force Mobile, así que te dejaré completamente el APK. Aquí lo vamos a instalar sencillamente, es un APK, no es un archivo APKS esta vez, así que más sencillo para ustedes, más fácil para todos. Así que bueno, me van a tener que disculpar la gente de iOS, pero de momento solo va a ser para Android las pruebas o las fases de prueba, porque no sé, o sea, bueno, la verdad sí sé, es sencillo, es más caro hacer las pruebas en iOS y pues en Android es más sencillo, es más fácil y pues la verdad pienso yo de que el 90-85% de jugadores juegan en dispositivos móviles Android, así que no hay problema. En fin, para que puedan probar Delta Force Mobile, pues lo único que vamos a tener que hacer, nos vamos a ir actualmente al archivo APK correspondiente. Yo se los habré subido en el comentario fijado. Como siempre, mucho amor y mucho cariño para este video, para mi persona, para el canal. Y muchas gracias por tu apoyo, por estar aquí también. En fin, bueno, solo vamos a seleccionar el Delta Force Mobile. Lo vamos a instalar completamente. Lo típico ya se lo saben, nada fuera de lo común, como pueden visualizar. Y pues eso sería todo para que puedan instalar completamente el Delta Force Mobile. Recuerden que necesitan pues mínimo 15-12 gigabytes de memoria. Depende de si quiera descargar completamente todo lo que hay dentro de Delta Force. Se va a poder probar ya el día de mañana. Mañana se abrirían completamente los servidores, así que yo les estaría avisando para que ustedes lo sepan. Y pues para que estén al pendiente de toda la información detallada del juego. Recuerden que estas versiones correspondientes son las fases de betas que vamos a tener en el mes de diciembre, ya que en enero el juego se lanzaría completamente global. Pero vamos a tener muchas betas y yo les voy a estar trayendo todo para que puedan instalar las betas. ¿Cómo les explico? Acerca de todo, pues está bien. Para los que preguntan si está en español, porque la versión de Garena, que es la que estamos probando, va a ser el publisher y la encargada de los servidores de Delta Force Mobile completamente. Así que para que ustedes lo sepan, como pueden visualizar, ya se me encuentra en español el juego y se me está descargando los archivos correspondientes. Como pueden ver, déjenme quito lo del navegador para que lo puedan ver. Aquí abajo te sale cuánto se está descargando y es un total de 5 GB la que se me está descargando actualmente de Delta Force Mobile de esta nueva versión. Así que para que ustedes lo sepan, los servidores se activarían mañana 2 de diciembre. Hoy, como les había comentado, es la pre-descarga de juego, cosa que me parece completamente perfecto. Ok, pues qué decir de Delta Force Mobile. Actualmente pues le está rompiendo completamente en números y muchas cosas más. Muchos se han preguntado si le vamos a dar obviamente mucha información, mucha prioridad en muchos aspectos dentro del canal. Claro que sí, Delta Force Mobile es un juego el cual mucha gente, mucha parte de la comunidad le encanta, le ha apasionado y que van a poder disfrutar de la mejor manera posible. Y se espera de que pues básicamente ya el día de mañana con otras estas nuevas betas, va a haber muchas nuevas betas al día de hoy, así que no se sorprendan. Porque yo les había comentado, el juego ya está listo. O sea, yo les dije, Delta Force Mobile ya está listo, no lo descarten porque no va a salir tan tarde. Y sí, dicho y hecho, ayer anuncian de que va a salir en enero. Y lo dijo Shadow, que básicamente Shadow es uno de los desarrolladores y de community manager más importantes completamente para Delta Force en general. Entonces, vamos a tener la versión de PC ahorita el 5 de diciembre. La versión de móviles va a tener muchas betas en este mes de diciembre. El 5 de diciembre ya va a haber preregistro y en enero oficialmente se lanza para Android y para iOS. No va a ser mucho, solo es un mes. Entonces no hay mucha espera. Y me decir, Destro, pero ¿no crees que es muy apresurado? No, la verdad es que no. Este juego está muy listo. Es de los mejores juegos que hemos tenido actualmente en dispositivos móviles. No tiene problemas en sus betas, no tiene problemas en forma de beta o algo por el estilo. A nivel de contenido, jugabilidad está muy currado. Va a 120-144 FPS en dispositivos móviles que sí les da la oportunidad de jugarlo de esta manera. Y me parece perfecto porque fíjate, o sea, no habíamos tenido un juego móvil que fuera tan bueno y que tuviera tanta repercusión en mucho tiempo. Y esto pues nos viene bien a nosotros, creadores de contenido, que por fin hemos tenido mucha facilidad entre muchos juegos y que honestamente hemos estado muy decepcionados cómo está el ámbito móvil al día de hoy con juegos que literalmente no dan la talla. Warzone Mobile no dio la talla, es una decepción. Para mí es una decepción completamente Warzone Mobile, porque es que yo le di todo el cariño posible, toda la talla posible y sigue fracasando en muchos aspectos, cuando bien podría haber sido uno de los mejores juegos a término multijugador, término Battle Royale de todos los tiempos gratuitamente, teniendo en cuenta que tiene la integración de Black Ops 6, que básicamente es el mejor Call of Duty actualmente, después de mucho tiempo, imagínate, o sea, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Nada, nosotros solo estamos trayendo el contenido y teniendo fe en los juegos que, pues, en teoría son de compañías gigantes, como lo que es Activision. Y ahora viene Delta Force, por parte de Tencent, otra compañía gigante,
y nos recuerda de por qué son los mejores, literal, porque es que tienen los mejores juegos de móviles número uno con ganancia y también con jugabilidad y también con tasa de número de gente jugando. O sea, no por nada, PUBG Mobile es uno de los juegos que tienen número uno ellos, también con mobile. Y ya te digo yo que eso depende de cómo esté ahorita actualmente la comunidad. Ahora, vamos a tener, mira, tenés uno de los Battle Royale buque insignia que hizo todo, Tencent. Tenés un buque insignia de multijugador con mobile. Tenés ahora otro buque insignia de multijugador de Battlefield, Delta Force. Imagínate, Electronic Arts no da la talla. Activision no está dando la talla. Imagínate lo que está pasando. Bluehole Corporation, que fueron bueno, que son los dueños de PUBG, tampoco dieron la talla con New State. O sea, es muy bueno, imagínate y todo, pero nada va a dar la talla como lo que es Tencent Games a nivel de optimización. Y eso está más que claro. Ya saben lo que les voy a comentar. Normalmente no lo diría de esta manera, pero sí, o sea, básicamente Tencent Games son los únicos desarrolladores que pueden hacer algo bueno en el juego. Y espero de que al menos la monetización no sea tan exagerada como lo que hemos estado esperando. Pero ya veremos si todo sale mediáticamente bien hasta cierto punto. Bueno, bueno, hay que ver qué termina pasando al final con todo lo que hemos estado expectando, con todo lo que hemos estado viendo y pues si todo sale bien. En fin, esta APK pues no tiene mucha ciencia, básicamente solo es descargarla y listo, ya está en español. Ya sabes, para poner en español se va a poder conectar con tu cuenta de Facebook, Google, Level Infinite. Yo recomiendo siempre tener la cuenta de Level Infinite vinculada básicamente ya sea con tu Gmail, ya sea con tu cuenta de Google en general, con tu cuenta de Apple cuando salga lo de Apple, con muchas cuentas y pues ya veremos si todo sale bien. O sea, al fin y al cabo, pues para que ustedes lo puedan instalar de la mejor manera posible en su dispositivo móvil correspondiente, pues Android. Ok, en iOS de momento no va a haber beta, para los que preguntan. De momento estamos ahorita actualmente solo con Android. No me parece mal, honestamente. Pienso que donde vas a ver los mayores cambios es en Android. Y está perfecto. En fin, este juego no pide muchos recursos, para los que preguntan. Está muy bien optimizado, demasiado diría yo. Y es algo que pues se agradece mucho. Se agradece demasiado. Más aún sabiendo de todo lo que tenemos actualmente dentro de Delta Force Mobile. Y pues la variedad de cosas. Bueno, en fin. Disculpen que los haya despertado un poco temprano, pero bueno, en fin, cositas de la vida. Yo les dije que le iba a traer todo esto temprano para que puedan instalar y descargar completamente en sus dispositivos móviles Android lo que es la beta del Delta Force Mobile versión global. Y recuerden, Garena es el publisher completamente del juego para Latinoamérica. La gente de nosotros somos Latinoamérica, así que no se preocupen. Ahí estarán los servidores, cosa que me parece perfecto. No tiene que ver nada no tiene que ver nada con Free Fire, así que ustedes tranquilos, no se preocupen. En fin, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video del canal y muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.